comidas al proceso de transmisión de mando, invitaciones a mandatarios y organismos internacionales y todo lo protocolar que normalmente sucede en este tipo de eventos. De estas 4 comisiones, ¿cuál es la que más a la que más atención le va a poner? Bueno, creo que todas son importantes, sin embargo, por supuesto, la parte económica para mí es fundamental para que nosotros podamos mirar los datos, ¿no? No hay transparencia, lamentablemente, en los datos económicos. El gobierno no transparenta como nosotros lo hacíamos en la página web del propio Ministerio de Economía, muy retrasada la información, en fin. Eso nos gustaría saber para ya diseñar las medidas económicas que nosotros ya las tenemos listas, pero que hay que dar la puntada al final, mostrando, viendo la estadística, los números en los cuales vamos a enfrentar. ¿Qué país está recibiendo, prevé usted, económicamente? ¿Qué país, profesor? ¿Qué país usted prevé estar recibiendo económicamente? Caramba, los indicadores que estamos recibiendo nos hacen pensar un país en una profunda crisis, ¿eh? Y nosotros lo dijimos, que íbamos a llegar al menos 11%, ¿recuerda? Creo que aquí lo dije sí. En este mismo problema y hemos llegado al menos 11%. Y lo dijimos hace 4 meses atrás, entonces lamentamos esa cifra muy negativa, no hemos tenido una cifra así, ni siquiera en el periodo de la UDP, que fue una crisis muy profunda que vivió el país. También el desempleo se ha triplicado de 4 a 12%, tenemos una cifra muy alta, la pobreza se ha incrementado, el déficit fiscal está sobrepasando el 9% del Producto Interno Bruto, y le estoy hablando de las cifras que más o menos uno puede inferir con la poca información que se tiene a mano. Entonces, otra cosa va a ser, estando ya en esta conciliación, en este periodo de transición, donde esperamos recibir información para darnos cuenta de cómo está la situación económica y poder más o menos calcular también, no solamente la magnitud de las medidas que hay que tomar, sino sobre todo el tiempo que nos va a tomar para salir de esta crisis. Ahora, don Luis Arce, el mundo entero está viviendo una crisis económica, ¿cierto? El tema de la pandemia no es solamente que se vivió acá en Bolivia o que se está viviendo solamente en Europa, es el mundo entero. Europa ha tenido que volver a cerrar sus fronteras, lo de España es dramático, se han endurecido mucho más porque, claro, la segunda ola llegó por allá. El mundo entero está viviendo una crisis económica. ¿Cómo enfrentar esa crisis económica cuando no solamente el problema es de nosotros, sino es el problema del mundo entero? En el caso boliviano son 2 factores que han generado esta crisis. Uno, el retorno del modelo neoliberal desde noviembre del año pasado, o sea, no había crisis de pandemia en noviembre, ni en la China. Este modelo ha estado vigente y viene en marzo. No, en marzo recién viene la crisis de la pandemia. Por lo tanto, tenemos 5 meses en que estuvo vigente el modelo neoliberal y destrozó la base económica que habíamos dejado. No hay inversión pública, no se han generado las condiciones para un crecimiento de producto, la recaudación de impuestos ha caído en 30%, en fin, ha habido indicadores muy malos con lo que yo he señalado anteriormente, y eso refleja pues que no solamente es por producto de la pandemia, como ocurre evidentemente en otros países, ¿no? En Bolivia es una mala política económica, el retorno al modelo neoliberal y adicionalmente el tema de la pandemia. Entonces, para nosotros revertir este hecho, como lo decía cuando presentábamos al país nuestro programa de gobierno, por una parte está retomar el modelo económico, social, comunitario y productivo que pusimos en vigencia desde el año 2006, para decir, generación de excedentes, redistribución del producto y de los ingresos en el país. Por lo tanto, vamos nosotros a continuar con los bonos. Es imprescindible llevar adelante este bono contra el hambre. Eso es importantísimo. Lo dijimos nosotros en abril de este año. No nos hicieron caso. Hay que hacer un bono de 1.000 bolivianos. Ese bono de 1.000 bolivianos, que ya tenía financiamiento asegurado, es lo primero que hay que lanzar para tratar de hacer reaccionar la demanda interna. Ahora, los bonos que se están pagando actualmente, o que se han pagado en esta administración, en este gobierno de transición, en su momento la presidenta Yanine Áñez decía, vamos a pedir a los candidatos que hagan un acuerdo para que los bonos que hemos pagado, más los otros bonos existentes, se sigan pagando al próximo año. Pensaría en nuestros bonos.
el bono canasta, el bono familia, esos bonos eran sobre la base del Juancito Pinto, de la renta de dignidad, del bono Juana Zurduy. Eran los mismos bonos en las mismas plataformas para beneficiar a la misma gente, solo que por no a darle importancia a nuestros bonos del movimiento al socialismo le pusieron otros nombres. Pero usaron la plataforma que nosotros habíamos diseñado. Entonces, nosotros no vamos a maquillar, porque aquí el bono original es el Juancito Pinto, la renta de dignidad, el bono Juana Zurduy, que vamos a mantener estos bonos. Y adicionalmente está este bono contra el hambre que hay que empezar a inyectar en la población hasta que la demanda interna reaccione. Eso es muy importante. Hay que dar cuantos bonos sean necesarios para que se reactive la demanda. Ahí hay varios indicadores que hay que tomar en cuenta para verificar que esta demanda empiece a reaccionar. Pero por el otro lado, la producción también tiene ya su plan de reactivación en función de la industrialización con sustitución de importaciones que mencionaba. Está el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, producción de alimentos agropecuaria. Está el impulso al turismo interno como principales factores de corto plazo para poder sacar al país adelante, y los planes de mediano y largo plazo que se necesitan. Estamos hablando de la industrialización del litio y la generación de 41 industrias que se van a derivar del litio. Adicionalmente tenemos la siderurgia con el Mutune en Santa Cruz. Estamos con la exportación de energía eléctrica a los países vecinos, estamos con la industrialización del gas, estamos con la reactivación de la inversión pública, en fin, todos esos elementos hay que poner ya a jugar para que la economía empiece a reaccionar. Muy bien, tuvimos la oportunidad de hablar, en realidad ayer, lunes, los primeros minutos de lunes hablábamos por teléfono, cuando se conocieron precisamente los resultados no oficiales de la Fundación Jubileo. Usted decía, lo primero que voy a hacer si llego a Palacio es pagar el bono de 1.000 bolivianos. Así es. Si se consolida los resultados que estamos viendo, en segunditos vamos a actualizar lo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto para cuándo? ¿Y qué otros bonos más podrían pagarse? Por supuesto, todo aquello depende de un análisis que se pueda hacer de la situación del país, pero no sé si ustedes ya han previsto algo más, aparte del bono de los 1.000 bolivianos, ¿y para cuándo? Esto ya tiene financiamiento asegurado, o sea que es en realidad lanzar el decreto reglamentario y pagar. Eso va a tomar, qué sé yo, 15, 20 días hasta que empiece la liquidez a ingresar a los bolsillos de los bolivianos, especialmente como está diseñado de la gente más humilde. ¿Para diciembre? Sí, depende a cuándo va a ser la transmisión de mando, ¿verdad? Todavía no hay una fecha asegurada, pero estamos apuntando a fines de noviembre, primera semana de diciembre, y luego viene, no se olvide, algo que me preocupa, el pago de los aguinaldos en el sector público, que tiene que ocurrir la primera semana de de diciembre, o la segunda semana de diciembre a más tardar. Nosotros cuando estábamos en el gobierno pagábamos los primeros días. La población se debe acordar, nosotros siempre hemos sido puntuales en pagar, pero ahora no sabemos con qué grado de liquidez, recursos nos está dejando este gobierno. Ahora, usted toca un tema importante, el pago de aguinaldo. Si bien su preocupación es la administración pública, del otro lado también hay una importante fuerza que es el empresariado privado. Muchas de las empresas han tenido una contracción en su economía, han visto reducida su capacidad de generación de recursos. ¿Cómo apoyar a las empresas privadas y a quienes trabajan en las empresas privadas para el pago de aguinaldo? Bueno, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es que el sector privado se ha beneficiado de varias normas que hemos visto, el no pago de impuestos, en fin, el diferimiento que se ha hecho de los créditos, todo ello. Pero lo que la empresa privada tiene que tomar en cuenta, si quiere que reaccione la economía rápidamente para que ellos mismos empiecen a producir más y a poco a normalizar su situación, tienen que ver que esto es muy importante, es reactivar la demanda interna. El bono apunta a eso, pero también el asalariado, porque el tema del bono contra el hambre básicamente es para los no asalariados. Pero los asalariados necesitan también una inyección de recursos que pueda hacer reaccionar esta parte de la demanda y que se beneficie también el sector productor y el sector empresarial a la larga. O sea, esto es una cosa que tiene que pensar, que no es gastar, sino es una inversión para que reaccione algo que han dejado que vaya. El empresariado pedía una inyección importante de capital. Entre las 4 bases que ellos consideraban como para lograr una reactivación económica importante en los días más difíciles de la pandemia, estaba precisamente meterle una inyección fuerte de capital a la economía. Bueno, han habido créditos que hay que empezar a evaluar ese plan, ¿no? Yo creo que no ha sido efectivo ese plan y ha habido inyección de recursos al sistema bancario, entonces hay que ver
cuánto de recursos queda, cómo se ha inyectado y si eso está permitiendo que algunas empresas funcionen o no. Eso no lo podemos ver desde aquí afuera, hay que estar adentro para mirar efectivamente la inyección y el resultado. Sistema financiero, la relación cuando ustedes eran gobierno era buena con el sistema financiero. Era muy buena, sí. ¿Sí? Inclusive ahora en la campaña hemos tenido un par de reuniones donde hemos compartido con el empresariado y les hemos hecho conocer cuál es el punto de vista que nosotros tenemos sobre la economía, en fin. Yo creo que ha sido una muy buena relación que hemos cultivado. Ahora ha habido un cambio de presidente de Asoban, espero que continuemos con la misma relación. Muy bien. En segunditos nomás actualizamos lo del Tribunal Supremo Electoral, por favor, ya ha subido al 84%. Esto está subiendo paulatinamente conforme van cerrando su trabajo, especialmente los tribunales electorales departamentales. Usted hablaba de dos temas, el tema de la moratoria y el tema del impuesto a las fortunas. Sí. Eso fue lo que marcó durante la campaña. Esas son las dos medidas que nos van a generar ingresos sin endeudarnos. No endeudarnos de los organismos internacionales, pero tampoco endeudarnos del Banco Central, porque esas son las dos deudas que este gobierno ha activado y no sabemos realmente cómo está este tema, que es muy, muy cuidadoso, hay que ser en este tema del endeudamiento externo e interno. Por eso nosotros habíamos planteado dos fuentes de financiamiento para que las arcas del Estado puedan reaccionar rápidamente. Uno, el impuesto a las grandes fortunas, y segundo, está el diferimiento o condonación del pago de la capital e intereses que tenemos de la deuda externa con organismos financiadores, para decir BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, que eso hay que entrar en una negociación para que puedan compartir el peso del problema de la pandemia, que hoy por hoy el país sigue pagando deuda externa, capital e intereses, cuando todos los países evidentemente hemos atravesado problemas por este tema. Ahora, una negociación es un sí y no. Bueno, podría que se dé, podría que no se dé. Nosotros, antes de proponer esto, hemos hecho sondeos, hemos hablado inclusive con el profesor Stiglitz en Estados Unidos, donde hemos estado diseñando esto, porque no solamente Bolivia se va a beneficiar, sino otros países más que estén en el mismo problema, todos en América Latina, para poderle plantear, ¿no? Y eso creo que los organismos internacionales van a poder entender que se trata de un problema muy serio que necesitamos que ayuden ellos y se pongan solidarios con los países, que en realidad somos los accionistas de estas instituciones. ¿Cuánto tiempo tiene para eso? Bueno, hay que hacerlo inmediatamente, en función del gobierno. Ya vamos a mandar las notas, vamos a hacer la campaña para que podamos tener reuniones con los financiadores, objeto de que entiendan este tema, este problema, y nos colaboren a los países, a los accionistas en realidad, porque el país es accionista de estas instituciones y como accionistas deberían ellos haber tomado la iniciativa. No lo hicieron, simplemente activaron créditos, pero el crédito se paga, el crédito cuenta con intereses y en este momento no se puede pagar esos intereses a objeto de garantizar que los recursos puedan inyectarse en actividades productivas que reactiven, que reaccione la economía. Don Luis, de confirmarse estos datos, usted sería el próximo presidente de Bolivia. Así es. ¿Está consciente que el 2021 va a ser un año muy complejo por todo lo que estamos conversando y estoy teniendo la oportunidad de hablar con usted? Económicamente va a ser muy complejo en cuanto a lo que pueda ser toda la reactivación, estas negociaciones, el bono, el tema de la generación de empleo. El 2021 todavía parece ser un año que vamos a seguir sintiendo el coletazo del 2020. Yo diría que no solamente el 2021, lo dije. Esto nos va a llevar por lo menos entre 1 año y medio y 2 años y medio, con las cifras, con los datos que se publican y son de conocimiento general. Ya entrando vamos a ver exactamente cómo está la situación y vamos a poder decir también a la población, son 2, son 3 años lo que dure, ¿no? Eso viendo las cifras. Por el momento, o sea, no solamente el 2021, Jorge, lamentablemente, el hecho de haber jugado con la economía y de haber tomado malas medidas, vamos a sufrirlas, es un tema que queda permanente, lamentablemente, en la economía, y para resolver eso nos tomará por lo menos 1 año y medio. Por lo tanto, estamos mirando 2022 como para tener más o menos unas cifras que vayan a satisfacer. Ahora, yo le hablo del 2021 como un año complejo porque además hay demandas sectoriales, hay demandas de organizaciones, hay demandas sectoriales, hay problemas que los sectores no esperan, que los sectores quieren resoluciones rápidas. Entonces, socialmente, al margen del tema económico, socialmente también se complejiza la situación. No, sin duda. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo administrar eso? Sin duda, en realidad ahora ya hemos tenido el efecto social y eso hay que sentarse de manera transparente con los sectores sociales, mostrarles
la verdadera situación, con ellos mismos acordar las medidas que se hay que tomar, concientizar de algunas medidas que hay que tomar para que entre todos empecemos a soportar este problema y resolver definitivamente la crisis que estamos viviendo.